En la primera lectura de hoy encontramos el testimonio de uno de los más antiguos himnos dedicados a Jesucristo. El texto ha sido tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pero con toda probabilidad se trata de una composición que puede ser anterior a la carta. Por consiguiente, estamos ante uno de los primeros textos que canta la gloria de Cristo, que canta la grandeza y la belleza de Cristo. Jesucristo es llamado en este pasaje misterio de nuestra fe. Grande es el misterio de nuestra fe. Y lo primero que quiero hacer es recordar que esa expresión es la que utiliza la Santa Iglesia cuando se refiere precisamente a la Eucaristía después de la consagración. Las palabras que dice el sacerdote son las siguientes: este es el sacramento de nuestra fe, o este es el misterio de nuestra fe. Y no nos extraña que haya esta posibilidad de dos modos distintos de expresión. En efecto, en latín se utilizó la palabra sacramentum para traducir la palabra griega mysterion. Mysterion en griego fue traducido por sacramento, y Cristo es el gran misterio de nuestra fe. Cristo, si me permitís la expresión, es el protosacramento, es el primer sacramento. Todo esto es lo que nos invita a contemplar la primera lectura de hoy. El texto cristológico, que es un himno precioso, dice las siguientes palabras: Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado a la gloria. Y nos podemos dar cuenta de cómo esta breve composición va llevando como una especie de parejas. Dice, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Carne y Espíritu. Contemplado por los ángeles, los seres más altos, bellos y sabios. También predicado a los paganos. Es decir, dentro de las criaturas inteligentes, las que están en peor condición, no solo por su naturaleza, sino por sus pecados e idolatrías. Por tanto, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, luego contemplado por los ángeles, pero predicado a los paganos, creído en el mundo, dice. Es decir, hay fe en Cristo en la tierra, pero Él mismo ha sido llevado a la gloria. Entonces, carne y espíritu, ángeles y paganos, fe y gloria. Al presentar estos extremos, nos llevan, pues como de alguna manera, a ensanchar nuestra mirada para que abarque el conjunto del universo y el conjunto de la historia humana. Al presentarnos estos extremos, el apóstol parece tener un propósito muy claro: que sepamos que Cristo lo llena todo, que Cristo es Señor, que Cristo es Rey. Si nosotros decimos, bueno, pero es que yo soy de carne y hueso, pues claro, por eso manifestado en la carne. Si nosotros decimos, tengo un gran deseo de eternidad, la justicia de Cristo colma todo el espíritu, colma tu espíritu, ha sucedido en el espíritu. Si tú dices, bueno, yo quiero algo que sea perfectísimo, pues mira el deleite de los ángeles al contemplar este misterio. Si tú dices, yo quiero algo que esté al alcance incluso de los más alejados, pues ahí tienes también, dice San Pablo, Cristo es predicado a los paganos. Yo soy persona apegada a la tierra, en esta tierra hay fe en Cristo. Bueno, pues yo soy persona con anhelo de cielo, pues en la gloria del cielo te espera Cristo. Es la belleza de este texto de San Pablo, ¿verdad? Cristo que lo llena todo. Grande es el misterio de Cristo, y de lo que se trata es de descubrir cómo este Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, lo llena todo, cómo Cristo colma todo, cómo nada puede estar en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestra búsqueda. Nada puede estar que no pertenezca, que no sea propiamente suyo y que no esté lleno de su infinita belleza. Por otra parte, el Evangelio parece decirnos que el peor ciego no es el que no quiere ver, sino el que no quiere saber si está ciego. Y algo de eso parece seguirse del Evangelio de hoy. Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Así como podemos encontrar en los Evangelios una serie de parábolas que nos cuentan a qué se parece la llegada del reino de Dios, hay otros ejemplos, menos numerosos, que nos cuentan cómo es la resistencia que se le opone a la llegada del reino de Dios. Y en este caso, el problema está en lo que podríamos llamar una falta de sintonía. Hay una profunda falta de sintonía
entre el lenguaje de Dios y lo que queremos entender nosotros. Si las cosas salen muy bien y si todo va, como se dice, sobre ruedas, entonces no necesito de Dios. Si por el contrario hay dificultades y problemas, ¿qué Dios puede mandar estas desgracias? Y así cargamos nuestras armas contra Dios. Jesucristo parece destacar en el Evangelio de hoy la distancia entre los planes de Dios y los planes de los hombres. Cuando Dios nos está invitando al arrepentimiento, parece que ese lenguaje queda lejano e incomprensible. Y cuando Dios nos llama a la misericordia y a la alegría de su bondad, entonces permanecemos distantes e incapaces de conectar con el júbilo de su amor que nos redime. Lo primero queda claro en la manera de vivir y predicar de San Juan Bautista, y lo segundo es evidente en la manera de predicar y de vivir de nuestro Señor Jesucristo. Ni hemos terminado de aceptar el lenguaje de Juan, ni hemos terminado de aceptar el lenguaje de Jesús. Y probablemente no aceptamos la misericordia porque no hemos encontrado de qué arrepentirnos. ¿Cómo vamos a experimentar la misericordia si no sentimos que necesitamos misericordia? Es como si a una persona que no tiene hambre le llevaran a un sitio con estupendos manjares. ¿Qué va a saciar esa persona si no tiene hambre? Juan Bautista es la imagen del descubrimiento del hambre y Jesucristo es la imagen del descubrimiento del pan del cielo, que es el mismo. Amor abundante que quiere llegar a nosotros y quiere transformarnos. Quien no descubre el arrepentimiento no descubre la misericordia. Es verdad que hablamos de misericordia, pero también debemos hablar del arrepentimiento, porque si no, se abre ante nosotros una trampa. Porque la misericordia se convierte en una especie de aprobación por adelantado de cualquier comportamiento que yo quiera tener. Y si no aceptan mi comportamiento, entonces no son misericordiosos conmigo. La persona que no descubre el arrepentimiento o no necesita la misericordia o desfigura la misericordia, convirtiendo la misericordia en una especie de permiso para hacer lo que uno quiere. Así que pidamos al Señor que avanzando por el camino del arrepentimiento lleguemos a la experiencia de la conversión permanente y del júbilo de la misericordia. Decía el Señor en muchas ocasiones: el que tenga oídos para oír, que oiga. No basta con tener el oído externo si el oído interno está cerrado. No basta con tener los ojos en la cara si los ojos del corazón están cerrados. No basta con tener una cabeza para pensar si el corazón no quiere reflexionar, si no quiere meditar, si no quiere extraer el sentido de las palabras que recibe. Como aquellos discípulos de Emaús, necesitamos que Jesús nos acompañe y nos abra el entendimiento. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, nos conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar esa misma palabra para alabanza de Dios. Feliz día. Amén.